¿Todo bien? Hola a todos. Muchas gracias por venir esta noche, esta tarde, a esta versión del After Test. Seguramente casi todos nosotros sabemos lo que es, por si acaso. El After Test es un meetup, un encuentro que hacemos cada mes entre aquí en Barcelona y Madrid. La idea es básicamente nosotros gestos, quedamos, hablamos, tomamos algo y hacemos el evento, básicamente, ¿vale? Esta noche, o esta tarde, tenemos una presentación muy interesante sobre responsiveness de Eduardo Luna. Y ahora, bueno, seguimos con la parte buena y la parte más interesante, ¿no? La presentación de Eduardo. Paso por Bien, gracias a todos por haber venido, gracias a Granja por haber invitado y a Nexopúa, ¿vale? Lo que yo voy a contar aquí se basa en mi primera experiencia con el tema de la multiadaptabilidad de distintos dispositivos, ¿vale? Os lo voy a contar un poco como la historia, cómo fue y cuál fue el primer ejercicio que yo hice, digamos, para un marrón que me cayó en pleno verano e intentar solucionarlo, ¿vale? Esto empezó un verano hace 2 o 3 años, estaba en la piscina con toda la familia y tengo la mala costumbre de llevarme siempre el móvil del trabajo. Me llamaron y me dijeron, Edu, tenemos un problema, hemos desarrollado una aplicación muy tonta en HTML y esto no va. El cliente ha probado en su móvil y aquí no va. Y digo, joder, macho, en pleno verano, la niña allí, digo, bueno, venga, vamos a echarle un vistazo. Y, bueno, siempre había tenido en el backlog de mis tareas pendientes investigar un poco el tema del testing mobile, el tema del multidispositivo, y empecé a hacer un ejercicio, ¿vale? Lo primero que hice fue era esto del diseño web adaptable o adaptativo. Si yo voy a testear algo que no conozco, que no sé lo que es, pues más lo hago. Entonces lo primero que hice fue pues, documentarme, ¿no? Ver qué era, qué es lo que hacía, cuáles eran las técnicas de desarrollo, qué mejores prácticas había, todo eso con el objetivo de que a la hora de poder definir mi test case, mi test suite y proporcionar una serie de herramientas, porque ya me dijeron además herramientas de software propietario no quiero. Digo, bueno, pues entonces estamos listos. A ver qué es lo que hay, ¿vale? Porque la primera búsqueda que hice en Google no salió nada. Digo, bueno, estamos listos. ¿Y qué es lo que hice? Bueno, pues me pongo en Google, ¿vale? Y buscar, pues, lo puse en castellano, en inglés, y en turco, y en ruso, a ver qué salía. Y salieron ejemplos, ¿vale? Y este fue la cara del cliente que vio cuando probó su aplicación en su móvil. Una cara de susto impresionante, ¿vale? Y después pues vi que se podía poner de una forma, de otra, ¿vale? Y seguí avanzando. Y busqué buenos ejemplos. Digo, bueno, sé que la mía no funciona y lo siguiente paso es intentar el copy-paste. Digo, a ver si podemos solucionarlo de alguna manera rápida sin que me pierdan todas las vacaciones. Y empecé a buscar pues ejemplos de buenos desarrollos de adaptabilidad multidispositivo. Y bueno, y vi más o menos haciéndome una idea de lo mal que estaba y más o menos a dónde quería llegar. Y básicamente esto es la propiedad de Google, es una filosofía de desarrollo, ¿vale? Que tu desarrollo web pues, es multiadaptable, tanto a la versión de escritorio que tú tengas, a la resolución que tú le pongas, a la versión de la tablet, y muy importante, es tener muy claro los requisitos, ¿vale? Es un tema que a mí me salvó personalmente porque no tenían requisitos, ¿vale? Y en pleno verano, pues empecé a hacerme preguntas. Testing mobile, a ver, qué tipo de aplicación móvil es, que hay un documento donde diga qué tipo de aplicación de móvil es, qué plataforma, esto está definido para que se vea en todos los ángulos, cómo van a meter los datos, cuál será el navegador por defecto, qué resolución, qué tipo de conectividad, cuál será la versión de la plataforma, y empecé a hacer una checklist básica. Vale, pues empecé a buscar información y empecé a ver, bueno, posibles respuestas. Pues tenemos ahí, ¿vale? Si es mobile, si es mixta, lo que muchos ya ustedes conoceréis. La plataforma, cuál es la versión del sistema operativo, cuáles son sobre todo los posibles bugs de cada uno de los sistemas operativos,
¿vale? Porque no es lo mismo probarlo en el que se vea en iOS, que se vea en Android, a BlackBerry, ya de Symbian que hablamos. ¿Cuál es el fabricante sobre el que se quería probar? Los navegadores, la conectividad, la orientación sobre todo, el método de entrada de datos y la resolución. Pero había una cosa sobre todo muy importante. Yo quería verificar cómo visualmente tenía que ver cómo iba a probar yo esa aplicación, ¿vale? Y pedir los documentos de requisitos. Y me di cuenta que el propio cliente tampoco tenía los documentos de requisitos. Yo fui con Michel Lee a la reunión 2 o 3 días después y empecé a hacerle todas esas preguntas. Esas preguntas fueron las primeras que yo hice, os las puedo pasar. Y el tío se quedó alucinado porque no sabía responder. Si veis, son preguntas básicas, y no están sacadas de que yo haya estudiado aquí la carrera de la NASA, Son preguntas buscadas en Google muchas y contextualizadas al problema que yo tenía. Quería probar algo que no sabía qué era, no sabía ni qué tamaño, ni qué dispositivo. Fui yo al cliente, todo esto me lo llevé y lo chequeé delante de él. Y eso fue lo que nos salvó aquel día, porque no tenían los requisitos claros. Pero sí es verdad que igual que nos salvó, esto nos marcó las pautas. Bueno, os doy más tiempo y me lo probáis bien y me lo desarrolláis bien. Bueno, al final salió un documento de requisitos, pero a mí lo que me preocupaba y para lo que me habían llamado era para probar la multiadaptabilidad. Yo seguía teniendo el problema, había salvado a mi empresa, digamos, del problema, pero el problema lo seguía teniendo yo. Y yo necesitaba esto. Necesitaba visualmente saber cómo se tenía que ver en cada una de los dispositivos, el objeto al que yo iba a testear la aplicación. A mí, yo no quería un documento de 200 páginas para probarlo, porque no tenía ningún valor para mí. Yo no tenía tiempo de leerme 200 páginas. Yo necesitaba algo ágil que me permitiera identificar los grandes problemas y salvar los principales obstáculos y que visualmente pues me hiciera mentalmente tenerlo visible. Y empecé a pintar. Y empecé a preguntar. Cogí papel y lápiz, me llevé toda la mañana y empecé a pintar. Y a esta distancia, ¿qué le ponemos? Al principio no empezábamos por píxeles, porque muchos clientes no saben lo que son los píxeles, pero bueno, empecé a pintar rayitas. Y bueno, conseguimos al final, digamos, una serie de gráficos. Yo no quería documentos de requisito al uso de 200 páginas, no tenía tiempo. Necesitaba buscar una solución, necesitaba saber qué tenía que testear, dónde, y sobre todo un tiempo que tenía mínimo. Y ahora, el siguiente paso, vale, ya tengo más o menos pintado lo que quiero, y ahora, ¿qué metodología uso? Porque tampoco es una metodología de desarrollo tradicional. Y bueno, al final pues te enfocas en las dos primeras, el TDD y el Waterfall, ¿vale? Pero tampoco es un TDD al uso original. Es decir, nosotros no nos orientamos a pruebas de caja blanca. Yo no necesitaba saber cómo eso estaba construido. Yo necesitaba sacarlo adelante. Me interesaba solo orientarlo a pruebas de caja negra, ¿vale? Esta fue una... Visualmente me empecé a imaginar cómo quería mi prueba, pero esto era para, digamos, los nuevos desarrollos. Para la parte que ya estaba desarrollado, a mí esto no me valía. Dice, bueno, para lo nuevo que vaya a entrar, que ya se supone que será una siguiente fase, al equipo de desarrollo hablé con ellos y le digo, imaginemos visualmente cómo queremos la solución, escribimos un boceto en papel, nada de los requisitos 001, que no, visualmente un boceto, lo escribimos, reutilizamos el TDD, pero orientándolo solo a pruebas de caja negra, implementamos el código HTML y la hoja de estilo y pasamos la prueba. Esto es refactoring, es la metodología típica. Pero bueno, ¿y ahora qué pasa con lo que ya está desarrollado? Esto no nos valía. Pues empezamos mucho más en detalle. El boceto que inicialmente estaba construido, pues empezamos a pintarlo en papel. Y salió una cosa así más o menos, ¿vale? Hicimos un análisis basado en la checkbook del cliente, en ningún tipo de documento de requisitos, diseñamos los test suite, los test case en función de cada uno de esos y empezamos a ejecutar pruebas. Manuales, ojo, aquí todavía no habíamos buscado una, empezamos a ejecutar pruebas manuales. Imaginarse, en verano, la gente sin ganas en la piscina, allí dándole un botón, midiendo el navegador, en un show. Y todavía tenía la siguiente fase, ¿hay algo en el mundo que me ayude a automatizar algo? Y digo, coño, Selenium nosotros lo usamos mucho y bueno, ponernos a medir megapíxeles
¿existe alguna herramienta? Y busqué en Google. Busqué en Google y la primera que me salió, creo, o la que por lo menos me llamó más la atención porque tenía digamos, una interfaz de web bastante, digamos, que llamativa y parecía que los que la habían construido pues sabían, fue Galen Framework. Y lo siguiente que hice fue hacer una prueba de concepto con Galen Framework. No hay mucha documentación, ¿vale? Básicamente hay un par de foros y 2 o 3 vídeos, pero bueno. Y me leí lo poco que había y empecé a visualizar lo que hacía Galen Framework. Y vi que tenía muchísimas sinergias con lo que yo estaba buscando. Paralelamente el equipo seguía dándole a mano, midiendo como podía, con el HTML, con hojas de estilo, intentando que cuadrara con los requisitos que habíamos pintado en un papel. Y al ver Galen Framework, bueno, había 3 partes importantes dentro de esta herramienta. Este framework de desarrollo en el fondo lo instala básicamente en Linux, pero las versiones posteriores pues ya sacaron una versión para Windows, un pequeño parche, vamos, lo podéis instalar sin problema. Y tiene 3 pilares: la definición de objetos, las sesiones y las especificaciones. Básicamente lo que hace es, no sirve para todas las tecnologías. Por ejemplo, en el caso de Flex y cosas similares, pues hay que buscar los objetos, digamos, mediante librerías a desarrollo Atom. Pero si son páginas HTML con hojas de estilo a la usanza, no deberíamos tener ningún problema, ¿vale? Es lo que hace que tú mapeas, digamos, abres la página web en modo de expresión de código y vas buscando los objetos. Y tienes 3 formas de búsqueda, ¿vale? Mediante el ID, el CSS, que es un FileObject, y aquí para expresión, ¿vale? Es muy sencillo. Bueno, esto por lo menos lo conozco. Voy a seguir leyendo. Después, cada una de las sesiones pues te permite identificar los diferentes dispositivos y te permite, cuando ya empiezas a ver que, pero le puedo meter ancho, le puedo decir si está a la derecha, a la izquierda, si puede estar en la pantalla completa. Y vamos avanzando un poco más. Y después, lo que a mí me interesaba sobre todo es tener un control total sobre la prueba del dispositivo. Es decir, llegar a un límite de detalle que me permitiera pues garantizar la máxima calidad de software, ¿vale? Y tiene un montón de etiquetas también que te ayudan, bueno, pues a ver si se acerca un objeto, al lado, debajo, el ancho, alineado, si está centrado, no está centrado. Las especificaciones, ¿cómo serían? Bueno, pues por ejemplo, si tenemos un campo de texto y un voto en 10 píxeles, me di cuenta que también la sintaxis era muy sencilla. Yo buscaba algo sencillo, yo no tenía tiempo ni de formar a un equipo, ni buscar un lenguaje de programación que fuera imposible de aprender. Necesitaba algo rápido, con etiquetas rápidas y que por lo menos nos ayudara a solventar este primer tramo. Y sobre todo que fuera libre. Y al final, pues, me construí, digamos, la primera prueba. Importante, bueno, el tema de los espacios y las tabulaciones. Al principio, pues, metía muchísimos fallos a la hora de construir los scripts y al ejecutarlos, porque él identificaba las tabulaciones. Entonces, bueno, yo usaba el Notepad y me puse la visión de que me mostrara las tabulaciones y los espacios, ¿vale? Porque sí es verdad que como falle os podéis morir bastante, porque no tiene, digamos, un depurado, digamos, perfecto, pero bueno, son siempre los mismos truquitos. Y ahora el problema, ¿esto funciona? Miré las creaciones de las ejecuciones de Galen, abrí el CMD y empecé a configurar, ¿vale? Y bueno, empezó a salirme errores, empezó a salirme resoluciones, empezó aquello a no salir nada, y empecé a depurar. ¿Vale? Era sobre todo porque no había puesto bien las etiquetas, no había puesto bien los espacios, no había puesto. Y al final salió. Y cuando él ejecuta, lanza internamente dentro de la carpeta donde definéis el proyecto, los test case y los test suite, que es vuestra carpeta de reo de proyectos que lo tengáis, él saca un informe HTML que la verdad que, por lo visto, ha mostrado algo, ¿vale? Y dependiendo y dice, bueno, y encima si he ordenado bastante bien el código, me permite identificar los navegadores que lo he hecho. Y me informaba de los pases que había hecho y me permitía identificar los objetos que yo había definido y que yo esperaba que se comportaran de esa manera dentro de la web.
Íbamos a poner una demo, pero como necesitaba que el portátil está allá arriba, lo vamos a hacer un poco en frío. Pero si alguien quiere verlo, lo vemos allí en el ordenador, ¿vale? La metodología que quería explicaros y que, bueno, os colgaré en YouTube, no tengo ningún problema, es para que veáis la ejecución, ¿vale? Lo primero importante es que había preparado una demo en vivo para que tengáis una prueba simple, ¿vale? Y después una prueba, digamos, con Selenium WebDriver. Porque el primer problema es que conseguí automatizar con esta herramienta, digamos, uno a uno los casos, pero después tuvimos el problema del multinavegador. El cliente quería multinavegador y multidispositivo. Entonces, pues ahí utilizamos Selenium, básicamente. ¿Por qué? Porque además el Galum Framework se basa en Selenium. De hecho, cuando lo ejecutáis internamente habla el Mozilla. No hace falta que defináis el Mozilla, hable directamente el Mozilla, porque supongo que habrán cogido Selenium, le habrán puesto una capa por encima. Si hay alguien legal del Framework aquí, que lo explique, porque tiene toda la pinta. Vale. Y han cambiado loco, porque es que automáticamente te coge Selenium, lo coges directamente. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con Internet Explorer y qué pasa con Chrome, Opera y Safari? Pues es un follón. Porque encima la documentación que hay no hay manera. Y para montarlo en tu ordenador o en tu desktop es un follón. Pero bueno, se consiguió ¿cómo? Pues leyendo y, como siempre, a modo de prueba y error. Pero bueno, eso lo enseñaré y os lo compartiré, ¿vale? Para que lo tengáis. Requisitos. Lo importante es nuestro mapa dibujado en papel. No hace falta un libro de 400 páginas que no sirven de nada, en papel. Lo primero que te hay que crear es un archivo que se llama punto específico, donde dicen las especificaciones de tu prueba, ¿vale? Después, se crea un archivo .test. Ese .test lo que hace es lo siguiente, es que ahí tú ya le indicas claramente a los dispositivos que apuntan el diseño exacto que tiene, las resoluciones, para que cuando lo lance va a ver los resultados. Y después, bueno, el execution básicamente es un shell script que tú programas y lo ejecutas de modo que podemos usar con Haskell o lo que queráis. Vamos, totalmente parametrizado. Y al final haces un análisis de resultados, que básicamente es la pestañita, y cuando cuelgue el vídeo lo pasaré y veréis cómo se hace con una prueba de verdad. Esto me valía muy bien para una prueba simple, pero yo tenía que probarlo en múltiples navegadores, ¿vale? A raíz de esto también salió ya múltiples dispositivos, pero ahí ya usamos herramientas de pago, o sea, nos conectamos directamente, te saca una versión de $10 al mes, una cosa así, y bueno, tenemos y conseguimos un poco más de fiabilidad. Pero la prueba básica son 3: Internet Explorer, con las diferentes versiones que tenga, Chrome y Firefox. Y aquí igual. Aquí el gran problema que tenemos es hay que, digamos, decirle a mano dónde están los drivers de cada uno de los navegadores. Esto es lo que a mí me llevó la primera vez más tiempo. Porque además dio la casualidad que podían maquetar portátil y aquello no tenía actualizado ni la máquina virtual de Java. Y aquello fallaba por todos lados. Y el log que es de esto es horroroso. Al principio, las primeras versiones, ahí ponías algo y nadie te escuchaba. Pero bueno, pero como era la única alternativa que y vi que encajaba, digo, bueno, al final esto es echarle horas y seguro que llegamos a algún sitio. Y bueno, puse los dos típicos, porque el Mozilla Firefox ya vi que me di cuenta que no viene en ningún sitio explicado, pero que automáticamente es por defecto lo abre, aunque ponga que haya que definirlo, pero bueno, no hace falta ponerlo. Creé el Selenium Text, el ejemplo, y la configuración de Selenium, ¿vale? Y la ejecución y el análisis de resultados. ¿Y cómo es el código? Pues, este ejemplo era muy básico, este es el que voy a colgar en YouTube para que lo tengáis y veáis que funciona. Básicamente, pues hice una prueba muy simple. Logado y botonera. Busqué la página, busqué el logo y bueno, el CSS, que esto, con el CSS te lo pongo ahí, logo, busqué el logo. El Recta Capsa, que era el framework de donde tenía los 4 o 5 botones, igual. CSS para no poner el ID exacto, porque si no, era algo rápido. Le indiqué por defecto que lo primero contra el escritorio, ¿vale? Y le dije lo que yo creía que debía poner los requisitos que había pintado, que estuviese dentro de a la derecha y tuviese un ancho. ¿Vale? Es decir, si la página no era así, cuando lo hiciera más chica, pues luego se lo hiciera más chica. ¿Vale? La primera prueba de concepto, para ver si esto funciona o no funciona. Y después puse que la cabecera esta de botonera, pues se me pegara el logo al máximo posible. ¿Vale? Digo, si esto funciona, pues seguiremos avanzando en la herramienta y la iremos utilizando. Y funcionó. El siguiente paso
¿Qué di? Pues, bueno, ahí puse STQB ahora, ¿vale? Para hacer la demo, el siguiente paso, ¿cuál fue? Pues, digamos, indicarle ya, empezar por, digamos, ya vamos a darle un poco más de profesionalidad al script y le empezamos a meter variables, ¿vale? Para que no sea tan a mano y tan hardcore. Indicar el dominio que quería testear, le hice que me pusiera, bueno, ya lo pongo un poquito más, empiezo a usar las tabulaciones, me empiezo a decir, identifico los dispositivos e indico la resolución. Bueno, y después le digo que me chequee y que me lo dé. Y seguimos avanzando. Y llegamos a la configuración del Selenium, todavía no. Bien, hemos llegado a la configuración del Selenium. El tema del Selenium configurado a mí la primera vez me llevó bastante tiempo, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es crear los nodos en el Selenium, ¿vale? Por defecto te creas localhost, pero cuando tú quieres ejecutar múltiples navegadores, si habéis usado Selenium, pues le tienes que decir después a mano la URL. Y le tienes que indicar a mano dónde están los drivers de cada uno de los exploradores. Si no, no hace falta. No hace falta que le indiquemos de Mozilla, porque internamente lo ejecuta. Y después la ejecución es muy simple. Obviamente metes ya la carpeta del proyecto donde están los archivos y le dice que ejecute. Y lo que os comentaba, para ejecutar el múltiple en Selenium, pues teníamos el dominio, tamaño, la URL del nodo, nuestra tabla de device, ha identificado todo. Y bueno, esto permite además identificar cada uno de los parámetros que necesitéis. Este ejemplo es muy simple, pero bueno, ahora los que sacamos son bastante muchísimo más complejos y usamos ya librerías. ¿Vale? Las primeras veces, pues lo que salimos del paso fue así. Y bueno, indicamos que se ejecuta la página y salió. ¿Qué es lo que yo consulté en aquel momento? Y al volver a consultar para prepararme, para recordar cómo empezamos. Bueno, hay una página que es Galen Framework, donde podéis descargar el framework y hacer todas las pruebas que queráis, y una serie de proyectos de ejemplo, como traen ahora en todos los frameworks de desarrollo libre. Un par de páginas de ejemplos sobre buenos desarrollos de multiadaptabilidad. Y bueno, y algunas webs que a mí me ayudaron o me han ayudado, para ver que tengo alguna duda, pues a focalizarme y no perder un poco, digamos, la esencia de esto. Y teníamos la demo preparada, pero bueno, la puedo enseñar si queréis en el portátil y que veáis cómo funciona. Y lo cuelgo en YouTube, tampoco tengo ningún problema. ¿Vale? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, pues que calle ahora, o no, que calle ahora o calle para siempre. Gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien tenía una pregunta? Seguramente, ¿no? Bueno, me podéis, ahí tenéis mi referencia y si alguien tiene duda o algo, pues que me llame, me mande un email o lo que queráis, de verdad. Que seguro que a lo mejor me ayudáis también ustedes a mí. Yo tengo una Pregunta. ¿Hay más herramientas como...? Sí, hay más herramientas. ¿Y cuáles son? Ahora hay algunas, bueno, básicamente esta herramienta la puedes usar con SauceLab, ¿vale? Y todas las herramientas integradas de HP, ¿vale? Las software propietarios. Que son las que más solemos usar cuando el cliente pues paga la licencia. De las otras herramientas yo básicamente me focalicé en esta. Hay otro framework, pero a mí este es el que me da más credibilidad. Sí es verdad que existe otro, pero sí es verdad que está muy diversificado y no existe, digamos, tampoco una documentación excesiva. Y este por lo menos tiene una especie de grupo de trabajo que lo va retroalimentando, ¿vale? Entonces no llega a perder el tiempo en digamos, investigar más herramientas de software libre, ¿vale? Esta me sirvió, me sigue sirviendo para proyectos muy concretos, me sirve para introducir metodología Agile, y si quiero de verdad, pues fui a un cliente y nos pide algo un poco más serio, no me arriesgo, porque sí es verdad que tiene su sorpresa, y entonces vamos a software propietario. Pero me respondió. ¿Alguien tiene otra pregunta? Iván. Yo tengo una pregunta. Has dicho que podías probar dispositivos móviles, pero no has comentado si se podría probar en dispositivos reales. Es
decir, si habría alguna manera de integrarlo. Nosotros lo que hemos probado siempre ha sido con herramientas que simulan, ¿vale? La integramos, entonces si quieres podemos, por otro día preparamos y lo vemos, ¿vale? Normalmente para el tema de los dispositivos móviles tenemos una factoría de laboratorio, ¿vale? Con otras herramientas y una suite mucho más de propietarios. Pero normalmente el software propietario, en casos muy particulares como estos, que nos ayudan mediante otras herramientas de software libre o de muy bajo coste, testear en simuladores, digamos. ¿Vale? ¿Alguien más? Yo tengo otra. ¿Hasta qué punto puedes automatizar todas estas pruebas? Bastante. Si el código es, digamos, HTML5 puro, CSS y no tiene objetos incrustados que llamen objetos así muy raros, te permite una adaptabilidad total. Podéis verlo que el código es muy simple y te permite, digamos, una libertad total, sobre todo para proyectos Agile que hagan un desarrollo orientado, que ya tengan Selenium instalado, incluso en Selenium como herramienta de pruebas automatizadas de regresión, tiene muchísima autoridad. ¿Por qué? Porque además tiene la característica de que, como habéis visto, la sintaxis es muy sencilla. Entonces puedes meter, digamos, tester junior que sin un conocimiento muy específico del lenguaje de desarrollo puedan, digamos, en poco tiempo realizar unos test case y unos test suite con un test líder que lo guíe bastante rápido, ¿vale? No tiene una complejidad total y además te permite, bueno, pues ser software libre, pues investigar y proponer mejoras, incluso montarte nuestra propia librería, ¿vale? Vale. ¿Alguien? Última pregunta. Por ahí tienes. A veces en las páginas responsive, aparte de moverse las cosas o cambiar de tamaño, también, por ejemplo, se esconden menús que quedan dentro del desplegable, etc. ¿Se puede hacer este tipo de pruebas? Eso nos pasa bastante, ¿vale? Pero lo primero que os comentaba, tenéis que tener muy claro los requisitos visuales y cómo se van a ir viendo los diferentes dispositivos. Y tú eso después lo mapeas en tu código, ¿vale? Y efectivamente, si la página se oculta y se ve, pero el dispositivo sigue estando ahí, o el objeto, esto te lo va a sacar. Vamos. Claro, bueno, lo veréis en el vídeo, él va viendo y va buscando, y te va mapeando y te va diciendo, no está dentro del límite de que tú lo has dicho, no está dentro de la medida que tú lo has dicho, y lo mapea todo. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Sí? Una pregunta, porque el Apitox también te puede hacer comprobaciones de diferentes dimensiones de la página. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el framework que utilizas tú y el Apitox? Básicamente, el Apitox no lo conozco, pero este fue el primero que yo utilicé. Y me sirvió para lo que necesitaba. Lo que he comentado antes es que por él nos ha ido bien, hemos crecido, pero no significa que no haya otro framework que también vayan bien. Bueno, lo que veo en el Apitox es que, o sea, tú puedes tener diferentes screenshots de lo que Coges a la primera vez que ejecutas el test, entonces lo puedes comprobar en el momento que se ejecuta. Entonces, si son iguales, pues te hace pasar. En cambio, sí, exacto. En cambio que ya sé lo que dice. Este lo que hace es que mapea el objeto y busca el objeto, no hace captura, no llega a ser captura. ¿Y qué diferencia? O sea, ¿qué contraste? Tendría que mirarlo más en detalle. La verdad que me ha dado curiosidad y lo miraré, porque hemos usado lo que comentaba, nos ha ido bien, usamos herramientas de software propietario, pero bueno. O sea, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Que controla las diferentes dimensiones de diferentes dispositivos? No, tú lo que haces es, tienes una página, ¿vale? Tienes una serie de objetos que el cliente te ha dicho que tiene que tener una determinada posición, unos determinados anchos, una determinada distancia. Tú eso todo lo programas y él lo va y lo comprueba. Si está detrás, debajo, arriba, todo eso lo defines y lo puedes llegar digamos, a codificar en tu texto. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Si quieres que te diga si es mejor o peor que las herramientas que tú me dices, no te lo puedo decir ahora porque no las he mirado. Pero bueno, te la puedo mirar. No hay ningún problema. Yo no la he llegado a mirar. No, básicamente porque me sirvió, nos sigue sirviendo. Entonces, esto es más bien para que puedas comprobar objetos concretos en las diferentes. Sí,
las principales utilidades que tiene la resolución que tiene la pantalla y si los objetos que tú defines que estén en diferentes posiciones dependiendo del, digamos, de la plataforma, tú deberías esperar que esto subiera ahí, pues te lo va detectando. ¿Vale? Si tienes cualquier duda, pues lo vemos y me llamas o me mandas tu mensaje y lo vemos, ¿no? ¿Vale? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Sí? Hola, comentas que esto es como una capa superior a Selenium, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, esto es una percepción mía, porque lo que he visto es que parece ser... Es que si no, es que voy a decir la pregunta y no... Es que es una pregunta que viene después, ¿vale? Pero si verdaderamente está integrado con Selenium de alguna manera, ¿vale? Pero digamos los fabricantes no te lo dicen, ¿vale? O los que desarrollaron. Pero tiene una pinta tremenda de que no lo grabes porque es que me van a denunciar. Han cogido el Selenium y lo han maquetado un poco, ¿vale? Y ahora han cogido la lógica de, digamos, de búsqueda que tiene Selenium a la hora de hacer las pruebas automáticas. Si conocéis Selenium, seguramente lo usáis y lo veréis, que es que y además se engancha con Selenium una vez que ya sabes los truquitos, se engancha a la perfección. Entonces vi que creaste como unos ficheros de especificación al principio. ¿Hay alguna posibilidad de crear PyOgen de forma similar a Selenium para darle más robustez, ¿no? Sí, hay una parte más avanzada. Hay una parte, lo que os he enseñado es un ejemplo muy básico, ¿vale? Pero hay una parte mucho más avanzada que pues, se puede crear, ¿vale? Y ya eso es muy incómodo. Es muy incómodo. Lo que pasa es que para el ejemplo y para la primera vez que hicimos la prueba de concepto y para salir del paso, porque en el fondo había que salir del paso, no había tiempo para pensar una arquitectura. A nivel de mantenimiento. A nivel de mantenimiento es un infierno y la metodología que seguimos ahora no tiene nada que ver con lo que os he enseñado ahora. Ahora lo hacemos bastante bien, dependiendo de la tecnología, pues diferimos librerías. En fin, ya tenemos una robustez bastante grande, pero la primera vez, os digo que yo chuté lo escribí a mano. Mientras que otro en paralelo el manual lo iba mirando. Que después hemos dado pasos, igual que nos ha pasado también en la automatización, que al principio, pues, digamos, ya creamos librería, lo tenemos todo en nuestra subversion, nuestra librería, todo, ¿vale? Con objetos y tal. Pero sí es verdad que la primera vez que yo probé esto, que fue en pleno verano allí con todo el mundo en la piscina, y para salir del paso lo lancé a mano. Pero tienes razón, es como se deben hacer las cosas. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, buenas. Bueno, más que una pregunta es un poco de crítica, ¿vale? A ver, yo creo que aquí tú tuviste un problema, una situación límite, pero te la jugaste un poco, ¿no? Sí, por la escoger esta herramienta. Correcto. Necesitabas compatibilidad con multi-browsers, multi-device, no sabías si esta herramienta tenía compatibilidad, pues no sabías si con esta herramienta podrías salir del paso. Nada, no. Te escogiste igualmente Sí. y tiraste para adelante. Tuve una visión. Tuviste una visión. Igual que cuando se mandó después de la luna, alguien dijo podemos llegar a la luna y me salvó, ¿eh? Pero igual que tuve una visión buena, tenía visiones malas. Ajá. Sí, no, claro. Pues Pero, no sé, es que no lo veo muy claro, ¿no? Al final elegiste una cosa que no sabías si te podías sacar del paso y no sé, ¿cómo tus superiores cómo vieron esa decisión, ¿no? ¿Te apoyaron ahí? No sé, cuéntame un poco, ¿no? Bueno, yo, la visión era que había un problema muy grande, nadie era capaz de solucionarlo y alguien dijo mi nombre. Y el que me conoce sabe que yo soy muy echado para adelante. Y esto lo saco por mis cojones. Entonces vi esto, me sirvió, estuve toda la noche, el día siguiente, mi mujer quejándose y yo ahí con esto hasta que funcionó. Hice una prueba de concepto básica, me configuré el Selenium y tuve el feeling de que esto me podía servir. Cuando los que llevamos ya unos cuantos años en esto y vemos una herramienta, la usamos por primera vez o viene un proveedor de una herramienta y nos dice esto te automatiza todo, te das un botón, te lo graba todo y tú te generas los datos al día siguiente. Yo eso lo he vivido. Yo me gusta probarlo. Como ya he probado muchos software libre, porque hemos tenido pues muchísimas, digamos, necesidades, porque la tecnología de los dispositivos y de los desarrollos cambian mucho, los frameworks cambian mucho, las versiones cambian mucho, pues ahí te la juegas, y es tu experiencia, tu
tu olfato es el que te dice, joder, pues esto me puede ayudar. Que al menos solo me puede ayudar para esto, pero esta semilla que tú hueles aquí, pues después nos sirvió para montar otra herramienta, o nos sirvió para evolucionar otra herramienta, o a raíz de esta incluso te puedes construir tu propia herramienta. Con el software libre la puedes mejorar. Ahí, y mis superiores que dijeron, bueno, pues si sale bien, pues sale bien, si sale mal, peor no estamos, porque es que nos van a dar una torta con la toma abierta y no va a Spencer. Porque esto no iba. Y salimos del paso. Pero bueno, al final nos sirvió, y sirvió de base porque esa experiencia, ese conocimiento, esa forma de trabajo, de pensar cómo enfocar el problema, eso sí te sirve para otros proyectos, independientemente de la realidad. Pero me la jugué, sí. Y después me la jugué en casa también. Yo tengo una pregunta, no es ninguna crítica, ¿cómo acabaste el verano? Pues 4 años después me lo sigo recordando, el caso. Y todavía no ha habido un pago suficientemente acorde al tiempo invertido, pero bueno, mi mujer me conoce y sabe cómo soy, y sabe que me llaman y cojo el teléfono, y si hay un problema, pues voy a saco y adelante. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Vale, y ahora es el momento de recordar todo lo que ha dicho. ¿Vale? Y hacemos el concurso. Pues tenemos formularios. No, pero...